pues tú eres antropóloga, experta en neurociencia y bueno, nos parece una maravilla, ¿no? Que alguien como tú también pueda venir a explicarnos un poco cómo funciona el tema de los apegos emocionales, ¿no? Que bueno, básicamente pues toda nuestra comunidad que nos sigue ha tenido algún tipo de experiencia con este tipo de apegos en la edad adulta. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese tipo de apego en un bebé, ¿no? Porque todo esto surge en la infancia, los apegos emocionales con los papás. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué ocurre en el cerebro de un bebé o qué pasa? El apego al final es una estrategia de supervivencia. Generamos apego con nuestros padres o con los adultos que tenemos a nuestro alrededor porque si no tuviéramos una relación emocional con ellos, esas personas no se sacrificarían para cuidarnos, atender nuestras necesidades, no establecerían ese vínculo de empatía que les movería a la compasión de ayudarnos cuando lo necesitamos y nuestra supervivencia pues correría muchísimo peligro. Al final, muchas veces evaluamos nuestro comportamiento entendiendo que estas circunstancias que tenemos de seguridad, de comida a 2 metros, de temperatura controlada, de falta de violencia, como algo estadísticamente relevante y es todo lo contrario. O sea, aún a día de hoy, mirábamos las cifras el otro día, pero creo que eran 33 o 300, no me acuerdo. O sea, hay millones de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza. Hay millones de niños para los que sobrevivir a los 5 años de edad es un milagro. Entonces, claro, nuestro cerebro nace en hipervigilancia. Y una de las cosas que tiene que asegurar es un apego, establecer un apego a los adultos que te rodean para garantizar que se van a preocupar y se van a ocupar de ti. ¿Y qué haría que un bebé o un niño empiece a desarrollar como un apego seguro o un apego inseguro? ¿En qué se puede basar eso? ¿Qué factores afectan? En la cantidad de miedo que sufra. Si un bebé tiene la certeza absoluta de que cuando necesite a sus padres van a estar ahí, no va a dudar de la seguridad de el amor que merece, el amor que recibe y de su valor también personal. Esta barbaridad absoluta del método Stivil, que está basado en un método, es un libro que escribió, creo que se llama Johanna Haas, no lo voy a pronunciar bien, pero se escribe en 1943 y el libro se llama La madre alemana y su primer hijo. Y este libro es el libro de cabecera de todos los sistemas educativos del Tercer Reich de Hitler y es cómo educar a niños para que sean personas obedientes, sumisas y con perfil psicopático, es decir, útiles para un régimen militar para que maten a personas. Y el método Stivil es eso punto por punto. Deja al niño, déjalo en la cuna, que se duerma solo, si llora no le coges, si se cae no le digas, ay pobrecito, déjale que se levante solo, dale de comer cada 4 horas. O sea, todas estas guías que lo que nos llevan es a la creencia de que los bebés manipulan, que el bebé llora para fastidiarte o llora para mentirte, cuando realmente el bebé llora porque cree que va a morir. Y cuando el bebé deja de llorar es porque su cerebro determina que, vale, nadie va a venir a ayudarme, tengo más probabilidades de sobrevivir si guardo silencio que si sigo llorando. No es que aprendan a dormir solitos, es que aprenden que nadie jamás va a venir a ayudarles. La importancia de esos primeros meses del bebé de recibir la atención correcta y necesaria por parte de la madre para que pueda desarrollar un apego lo más seguro posible, ¿no? Es que el niño no es consciente de que es un ser independiente a su madre. O sea, el niño es un periodo que se llama la exogestación, que son otros 9 meses más o menos, depende del ritmo de desarrollo, pero otros 9 meses en los que idealmente el bebé tendría que estar pegado al cuerpo de su madre todo el tiempo. Porque el bebé no es consciente de que es un ente separado a su madre hasta que el bebé no empiezan, esto que hacen que se empiezan a mirar las manitas, se empiezan a mirar los pies, se empiezan a meter las manitas en la boca, el bebé lo que está descubriendo es que él tiene un cuerpo en sí mismo, que puede sentir y que puede, pero eso ocurre a partir de los 6, 7 mesecitos, o sea,
ese periodo de exogestación, para limitar al máximo el trauma, el bebé tendría que estar todo el tiempo posible pegado al cuerpo de la madre. ¿Vale el cuerpo del padre? Es un buen sucedáneo. Pero lo ideal es que fuera el cuerpo no de la madre biológica, sino de la persona que le ha gestado en el vientre. Aquí entramos en temas como la gestación subrogada. Wow, ¿eso influye también? Muchísimo. O sea, el bebé lo que espera son los latidos, los olores, los sabores y la voz en la que lleva creciendo 9 meses. Al bebé su ADN le da bastante igual. Claro. O sea, no le importa absolutamente nada. Igual cuando te dicen, ¿no? Y los niños adoptados. Un niño adoptado que ya ha tenido que vivir el trauma de ser huérfano o de haber tenido una familia X que no ha podido o que no ha querido hacerse cargo de él, claro que se quiere igual a un niño que no tiene tu genética. La genética no influye en el amor. Tú puedes amar a un bebé con toda la fuerza de tu corazón y lo mismo de manera recíproca. El bebé a quien espera es al cuerpo que le ha gestado, porque cree que es su propio cuerpo. O sea, no es hasta... Por eso cuando se miran en el espejo, no sé si os le pasaba a vuestros hijos, cuando los bebés se empiezan a mirar en el espejo, flipan. Sí. Porque se descubren y dicen, espera, que yo no soy, no formo parte, y hacen ruidos y se escuchan. Es muy bonito. Qué bueno. Muy bonito. Qué bueno. Y claro, ahora viene pues eso, ¿no? La importancia de haber podido tener esos padres que te han podido dar ese apego seguro que necesitas, ¿no? Porque si no, al desarrollar los apegos inseguros, luego todo esto te influye cuando eres adulto, ¿no? En tus relaciones personales y sobre todo con la pareja. Claro, es un reflejo de... Al final nuestro estilo de apego, como se le llama ahora, no es otra cosa que la sintomatología de las heridas que ha dejado el miedo al rechazo y el miedo a morir porque no había personas a tu alrededor cuidándote y queriéndote, que deja en tu comportamiento. O sea, especialmente entre los 0 y los 6, que ocurre la primera poda neuronal, y realmente hasta los 21 en las mujeres, 25 en los hombres, que no termina de consolidarse el cerebro y de desarrollarse, por ejemplo, la corteza prefrontal. Hay un proceso ahí en el que todas nuestras experiencias marcan el desarrollo morfológico del cerebro. O sea, es una cuestión palpable de neuronas, de masa gris, de conexiones, de áreas que se desarrollan bien y áreas que no se desarrollan según el diseño de fabricante. O sea, el cerebro venía con un diseño del fabricante, es como esto, ¿sabes los bizcochos estos que compras para terminar de hacer en casa? Que vienen con las instrucciones y entonces tú vienes y entonces te tendría que quedar una tarta de Oreo súper bonita como la de la foto y depende de cómo hagas la tarta de Oreo se parece más o menos a la de la foto. Pues con los estilos de apego pasa lo mismo. O sea, el cerebro está diseñado para desarrollar un estilo de apego seguro, maravilloso, que te permita tratar a los demás con amor, a ti mismo con amor, a defender tu dignidad, a defender la dignidad de los demás. Estamos diseñados para eso. Pero el miedo entra, la mentira entra, el dolor entra y rompe eso y desconfigura el diseño. En vez de hacer la tarta bien, la hacemos al revés y luego pues... Literalmente creo que vivimos así, ¿no? Qué importante es el conocer todo esto y a la vez el conocernos nosotros mismos, ¿no? Poder ponerle nombre a esto que nos pasa, para mí fue un despertar, ¿no? Porque, como comentábamos antes, llevábamos 13 años en una relación, se puede decir, totalmente tóxica, mala, fea, y para nosotros literalmente fue... desechar esa relación y comenzar una nueva a partir de comenzar a comprender, ¿no? Claro, porque estos apegos inseguros que se generan por esas heridas, ¿no? La herida de abandono, la herida de rechazo. ¿Cómo funcionan? O sea, nosotros lo sabemos, ¿no? Porque es lo que experimentamos, pero por ejemplo, así biológicamente, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando vivimos situaciones que igual nos hacen recordar esa herida de abandono o esa herida de rechazo de la infancia, ¿no? Y nos hace reaccionar de adultos, pero de una manera inconsciente. O sea, es como... Claro. Es algo que no entendemos hasta que aprendemos todo esto de los apegos, pero ¿cómo funciona esa herida, ¿no? Que nos hace reaccionar?
Tiene muchísimo que ver, bueno, tiene todo que ver con el miedo. De hecho, no es casualidad que la frase que más se repite en la Biblia es no tengáis miedo. Porque cuando analizas el origen del dolor que causamos a los demás y que nos causamos a nosotros mismos, suele ser el miedo. De hecho, los trastornos de salud mental, quitando la psicopatía, la esquizofrenia y un par de cosas más que son más genéticas y morfológicas, la ansiedad, la depresión, el trastorno límite de la personalidad, todo de una manera o de otra es el resultado de una cronificación de la hipervigilancia, del miedo, del estado de supervivencia. Porque traemos por diseño distintas estrategias de supervivencia, cada una diseñada para ayudarnos a salir de distinto tipo de situaciones, que en un cerebro regulado, en un cerebro que ha tenido el entorno de seguridad psicológica, emocional y espiritual necesario para crecer como estaba diseñado para crecer, para que la tarta te salga tal y como en la foto te tenía que salir. Esos estilos, o sea, esas respuestas de supervivencia funcionan cuando de verdad tu vida corre peligro o cuando de verdad las necesitas y duran el tiempo que están diseñadas para durar. 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué pasa? Que como nuestro entorno hace que nuestro cerebro se desarrolle mal, esas respuestas se cronifican, se automatizan y lo que sería el termostato de cuando se lanzan se desregula. Es como si, oye, pues tenemos la calefacción para que salte a, yo qué sé, no sé cómo de friolero sois, pero ponle 14 grados. Vale. ¿Sí? ¿Compramos barco? Vale, pues 14 grados. Ponemos la calefacción para que salte a los 14 grados. Eso sería lo normal. Pero claro, de pronto igual he tenido tanto miedo durante mi infancia cronificado y mi cerebro ha determinado que vivo en un entorno tan peligroso porque los adultos que me rodeaban no me prestaban atención o me gritaban o solo me hacían caso cuando yo lloraba o tenía que hacer cosas muy extremas para que me miraran y me hablasen. El termostato se pone a, yo qué sé, a 25 grados. Y entonces esas respuestas de supervivencia se convierten en la manera en la que nos relacionamos con los demás cuando realmente no tendríamos por qué temer por nuestra supervivencia. Claro, porque por ejemplo una persona con apego evitativo, una de sus reacciones enseguida cuando tienen miedo es como, o se sienten amenazados, es huir, ¿no? Claro. Huyen del conflicto, huyen de las conversaciones emocionales, todo lo que le incomoda, ¿no? Como que le hace huir, ¿no? Es una de sus estrategias, ¿no? Para sobrellevar esto. Y claro, tiene que ver, será que tiene que ver con esto de la supervivencia, con el instinto de supervivencia. Se le activa el miedo, al igual que el apego ansioso, que como tiene ese miedo al abandono, pues que se le activa el tengo que hacer que mi pareja pues no se vaya, tengo que mantenerla acá de alguna manera y por eso son tan insistentes y tienen como esa sensación de que los van a abandonar, ¿no? Muy interesante. Y no sé si habías escuchado que los estilos de apego opuestos, en este caso el ansioso y el evitativo, se atraen. ¿Por qué será eso? Bueno, se atraen porque son complementarios en perpetuar el sufrimiento y en aumentar el trauma. O sea, yo vengo con mi trauma, tú vienes con tu trauma y nos seguimos traumando en pareja, los dos. Qué bonito. Y vamos acrecentando el trauma. Porque, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene una grandísima capacidad de adaptación y se adapta a las dinámicas hormonales, a las dinámicas de neurotransmisores. Y si yo desde la infancia me he acostumbrado a grandes picos de cortisol, grandes picos de vasopresina, de pum, 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 luego de pronto conozco a una persona que tiene un apego seguro, que es un tío, una tía normal, cariñosa, y es que es muy aburrido. Es súper aburrido. Es verdad que pasa. Es súper aburrido porque ¿dónde está mi vasopresina? ¿Dónde está mi cortisol? ¿Dónde está él? Buah, es que me va a dejar, buah, es que tal, buah, es que... Y no es una cuestión de revictimizar a la víctima, ni de poner la responsabilidad en la víctima, porque son respuestas inconscientes, pero para mí al final del camino, la respuesta está en dónde nos enseña el mundo
a partir de dónde tenemos que construir nuestra identidad. Porque yo siempre que calcule cuánto amor merezco en función de cómo me tratan los demás, voy mal. Tenga apego evitativo, tenga apego, o sea, cualquier tipo de apego, en el fondo de dónde viene. ¿Tú por qué sales corriendo? Sales corriendo porque tienes miedo, pero ¿tienes miedo de qué? ¿Y por qué sales corriendo? Sales corriendo porque no crees tener la fortaleza necesaria para enfrentar la situación y decir, no me gusta lo que me estás haciendo. ¿Y por qué la otra persona se somete y persigue y tal y no sé qué? Y no dice, oye, es que, porque al final es un sometimiento, es un agachar la cabeza y hago lo que tú quieras que haga y lo que tú necesites que tú haga, pero por favor no me dejes. ¿Y dónde está esa autopercepción de la dignidad y de la valía? No es quiéreme a cualquier costa. No, este soy yo, esta es mi dignidad. Ya. Si tú no la ves, es tu problema, no es el mío. ¿Sabes? Entonces es una falta de... Es vernos... O sea, es creernos la mentira del mundo de que no valemos, no tenemos ningún valor intrínseco, no tenemos ninguna dignidad intrínseca y que los demás tienen la capacidad de hacernos daño, que no es real. Que al final es un poco lo que no aprendimos cuando éramos pequeños, esa seguridad que nos dieron nuestros padres, esa educación, ese amor incondicional, ¿no? Como no lo hemos experimentado, es como que luego llegamos a la adultez y seguimos viviendo como con esos miedos y tenemos que aprender, ¿no? O sea, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros de adultos de esa valía, ¿no? Cuando tú vas haciendo ese proceso, claro, yo ahora sigo rodeada de situaciones tóxicas a nivel emocional, pero estos apegos que yo tenía, yo pasaba de sumisión absoluta, sí, lo que tú digas, no te preocupes, no importa, no tal, no sé qué, a me aíslo y estoy sin hablarte un mes, a me pongo a pegar gritos. O sea, no había ahí nada, o sea, una desorganización absoluta. Pero todo eso eran causa de que yo no tenía la fortaleza de decir, no me gusta. Lo que me estás haciendo no me gusta. Entiendo que me lo estás haciendo desde tu dolor, valido tu dolor y a la vez respeto mi dignidad como persona y mi valía como persona. Entonces, a partir de aquí, la próxima vez que me trates así, esto es lo que va a pasar, en función de lo que sea. O sea, la próxima vez que te dejes la tapa del váter levantada, pues igual no hay que dar un ultimátum de me voy, ¿sabes? Sí. O sea, hay que medir. Pero, ostras, y es algo que estoy empezando a experimentar y es... O sea, una persona que ha vivido aterrorizada de las reacciones ajenas, que se ha dejado hacer cosas horribles por miedo a que la otra persona se molestara o se sintiera mal o te dejara de querer. A mí me daba miedo decir que no me apetecía ir al cine, porque igual me dejaban de querer si decía que no me apetecía ir al cine. O escuchar determinado tipo de música que me horrorizaba y me pasé 10 años de mi vida escuchando heavy metal en repeat, ¿sabes? Y a mí me gusta la salsa y la música latina, pero es que si digo esto igual me deja de querer. Esta fortaleza de... Vamos a ver. O sea, si yo con todas las que he liado, que las he liado, pardísimas, Dios me ha perdonado y Dios encuentra valor en mi mierda más absoluta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tratarme a mí mal? Nadie. Porque Dios tenía todo el derecho del mundo a matarme, Dios tenía todo el derecho del mundo a mandarme al infierno y me ha salvado y me ha perdonado y me ama. ¿Quién eres tú para tratarme mal? Explícamelo. O sea, que digamos que esa autoridad y esa identidad te la dio Dios, ¿no? O sea, es como... Totalmente. Algo que desconocías, porque claro, si tú no conoces esa identidad, no puedes poner límites. Exacto, no puedes poner límites. Y a veces ahí a mí me involucro mucho, pero porque me duele muchísimo. Sabes que Dios a todos nos pone una causa social o algo que especialmente nos mueve. Y a mí es todo el tema de la trata de mujeres, de la explotación sexual de mujeres. Y a veces cuando hablo de esto en redes,
hay un grandísimo porcentaje de las personas, incluidas las mujeres, que a mí es lo que más me fascina, porque al final vosotros, desde vuestra experiencia, tenéis menos conocimiento de cosas que nos pasan a nosotras, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. La cantidad de mujeres que dicen se prostituyen porque quieren es tremendo, pero realmente ninguna niña nace y su sueño es ser prostituta. Y ningún padre sueña para su hija que sea prostituta. O sea, ¿por qué? Porque es explotación sexual, la sexualidad, nuestro cuerpo. Mira, nos explicaban ayer una cosa preciosa, que hablaban de las relaciones íntimas como el tabernáculo de Dios. Está el atrio del templo, que es la parte más social, luego está la parte que es un poco más sagrada, pero luego hay una parte nuestra, que es la cosa más santa, más sagrada de toda, que está reservada para la persona con la que somos una sola carne y que nos ama en profundidad. Claro, esa visión para mí, ahora, porque antes era una cosa represiva, tradicional, opresiva, machista y patriarcal, ¿vale? Pero ahora, gracias a Dios, dices, ostras, qué bonito que alguien se acerque a tu cuerpo como si fuera un templo, como si fuera el lugar más hermoso, más sagrado del mundo, y que dé gracias a Dios de poder tocarte ¿sabes? Eres el felpudo de la puerta y cualquiera se puede limpiar los pies encima de ti. Entonces, esto, llevado a las relaciones de pareja, nos dejamos hacer tantas cosas tan horribles. Nos dejamos... Y la otra persona, yo realmente creo que personas con maldad intrínseca son un porcentaje pequeño de la población. Porque si no, esto ya sería yo creo que es un el 2%. O sea, de hecho, yo creo que está muy relacionado con este porcentaje medido de personas con perfil psicopático y con trastorno narcisista, que es que directamente no tienen la capacidad morfológica de ser empáticos. Porque una cosa interesante que pasa, que hace el dolor, es que las infancias complicadas hacen dos cosas. O desarrollas una hiperempatía, porque es muy útil saber leer al milímetro las microexpresiones de papá o de mamá para saber cuándo me tengo que poner a hacer la tarea o cuándo me tengo que poner a apagar la tele y tal, porque sé que papá y mamá vienen como vienen y me va a caer la del pulpo. O la otra opción que toma el cerebro es desconexión. Entonces no se desarrolla el sistema límbico como se tendría que desarrollar, no se desarrollan las neuronas espejo y tenemos adultos que son incapaces de sentir dolor o tristeza cuando ven a alguien sufrir, que son funcionalmente psicópatas. O sea, a nivel funcional son igual que psicópatas. Claro, estas personas, tú y yo nos peleamos y yo te puedo devolver mal por mal. Tú me gritas, yo te grito. Tú me pegas, yo te pego. Yo siento que tú me has traicionado, te vas a cagar, ¿sabes? Entonces yo te voy a hacer ta. Pero generalmente una persona con un sistema límbico desarrollado y con unas neuronas espejo somos incapaces de la crueldad. Tú no puedes torturar a alguien que no te ha hecho nada. ¿Sabes? Por mucho que os hayáis peleado, que todos los matrimonios se pelean, no eres capaz de envenenarle lentamente para que termine por morirse, ¿sabes? O sea, hay niveles de crueldad que dices, esto no tal, pero que el dolor causa. Entonces, volviendo a las parejas, quitando estos perfiles, que el otro día había unas estadísticas que, claro, los psicólogos dicen, creemos que son un 2%, pero claro, es que esta gente no va a terapia. Claro, a saber, ¿no? Claro, esta gente no va a terapia. Entonces, es muy difícil realmente calcular qué porcentaje de la población son. Más de lo que nos imaginamos, entonces. Probablemente. Pero cuando son dos personas con el sistema límbico completo, con esas neuronas espejo, nos podemos hacer muchísimo daño, pero también queremos hacer las cosas bien. Y sufrimos cuando le hacemos daño a la otra persona. Ostras, yo a veces, sobre todo con los hijos, cuando le gritas a tu hijo, si tienes esto intacto, te duele casi más a ti que a él. Y eso no te exime de culpa ni te exime de responsabilidad. Tienes la responsabilidad de currártelo y aprender a ser mejor padre, mejor madre.
pero es entrar en unos ciclos tóxicos muy difíciles que en mi caso solo ha podido romper el amor de Dios.